Sí, ya puedo empezar. ¿Ya? Ponemos la cámara ahí. No, empieza usted. Buenos días. A nombre de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, la maestra Margarita Galeana Torres, les damos la más cordial bienvenida al segundo seminario denominado La importancia de la labranza de conservación, efecto en la preservación de las arbences en un cultivo agroecológico. Agradecemos de manera particular al ponente de este seminario, al ingeniero Óscar Bañuelos Taveres, superintendente del CIMIT en el estado de Morelos. El ingeniero Óscar Bañuelos es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en el año 1992. Es ingeniero agrónomo, especialista en zonas áridas en producción vegetal. De 1992 a 1994 trabajó en el Colegio de Posgraduados en el Departamento de Genética como investigador auxiliar. Desde el año 1994 a la fecha, trabaja en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, pasando por el área de capacitación a especialista en trigo. También en el área de mejoramiento genético en el trigo y actualmente es encargado de la Estación Experimental en Tlaltizapán, Morelos. Les recordamos a los participantes, apaguen sus micrófonos. Las preguntas las pueden realizar a través del chat, en donde se dará respuesta a ellas. Damos inicio a nuestro seminario. Adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias, Liz. Muy buenas tardes a todos y agradezco el interés por este seminario. Muchas gracias por asistir. Ahí se ve la presentación, la primera slide que tiene el título, La importancia de la agricultura de conservación, y ahí pueden ver una tenemos que contrarrestar también el cambio climático y el calentamiento global. Retos que cada día se nos están poniendo más difíciles y que la sociedad los está exigiendo. La nueva manera de hacer agricultura también nos va a ayudar a secuestrar el carbono que traemos en la atmósfera y depositarlo en el suelo. El suelo, por lo que ven, es el motor de la agricultura y por lo que ven también nos va a ayudar a corregir los problemas que tenemos en la producción agrícola. Pasamos a la siguiente. El CIMIT desde hace 2 décadas, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, implementó una estrategia de ligar la investigación con la transferencia de tecnología, cosa que todo el mundo nos damos cuenta que no es fácil, porque hay muchos avances tecnológicos, hay muchas innovaciones, pero hay poca transferencia de los mismos. Inclusive hay mucho conocimiento como nunca lo ha habido. El detalle está cómo vamos a transferir estos conocimientos hacia el agricultor y hacia todos los que participan en la producción. Hablemos de agentes que compran el producto, desde el productor, desde el agricultor hasta el que lo compra.
Y todo esto está envuelto en una zona agroecológica. Cada lugar de México es diferente, cada estado, cada región. En Morelos, en el mismo estado de Morelos, tenemos diferentes regiones agroecológicas y también diferente cultura. Entonces se pensó que esto debe de ser específico, debe ser un traje a la medida para cada zona, inclusive a veces hasta para cada parcela del agricultor. Y por eso se pensó en el concepto de hub, que significa nodo, y en el CIMI no usamos el nombre de hub para hablar en inglés, sino como el CIMI es un centro internacional, estos hubs están distribuidos no nomás en México, sino el CIMI los tiene distribuidos en diferentes regiones del mundo. Y para esto, el hub consiste en plataformas de investigación previamente puestas en cada región agroecológica para que los investigadores vayan probando las innovaciones que hay que se tienen que transferir al agricultor. Después de pulir esta investigación en la zona agroecológica, de llevarlas y ejecutarlas allí, vemos el comportamiento que tiene con el clima y con todo el entorno, inclusive con el entorno cultural de cada zona. Hay zonas donde trabaja más la mujer, donde no hay mano de obra, hay zonas donde hay maquinaria, hay zonas donde no hay maquinaria, y estos nodos tienen que estar en esas zonas para ir obteniendo la información que se requiere para que los agricultores implementen este tipo de agricultura, estas innovaciones en esas zonas. Ese es un primer paso. Y los siguientes pasos es transferir esto a módulos, donde en los módulos ya participan los agricultores y ya se le va enseñando a los mejores agricultores de la zona. Ellos ya empiezan a manejar estas nuevas innovaciones, empiezan a ver los pros y los contras y los detalles que hay que seguir afinando, y tarda tiempo. Después de ahí también se invitan a los actores como proveedores de semilla, proveedores de fertilizantes orgánicos, etcétera. Y el agricultor también allí interactúa con los extensionistas que tiene cada zona agroecológica del país. Esos extensionistas a la vez empiezan a involucrarse en estos procesos de transferencia de tecnología. Y obviamente también tenemos a los gobiernos municipales, estatales y federales. Ahí entran lo que son las escuelas de campo, por así decirlo. Ellos pueden obtener información de estos nodos que el CIMI tiene en las regiones de México y en otras regiones del mundo. Y también hay intercambio de información entre los nodos. Por si tenemos una duda donde una tecnología está funcionando de una manera y en otra está funcionando bien, podemos ver el por qué se dan ese tipo de contrastes e intercambiar la información entre los nodos. Entonces, es una red agronómica muy importante la de los nodos, cosa que deben de sacar ventaja todos los actores en la producción agrícola. Con esta información de los nodos que ya tenemos, nosotros hemos practicado la agricultura de conservación en esas parcelas de investigación que tenemos. ¿Por qué se pensó en la agricultura de conservación? Porque la agricultura de conservación, como su nombre lo dice, nos ayuda a conservar el suelo, a conservar el agua, a conservar la genética, a conservar la salud del productor, nos ayuda a conservar el entorno y el medio ambiente, y también nos ayuda a ir empujando hacia la soberanía alimentaria, con mejores productos, mejores rendimientos, diversificando el sistema, incorporando todas las ventajas agroecológicas que tenemos al sistema. Y para eso hemos mencionado que la agricultura de conservación trabaja con 3 principios básicos. Estos 3 principios básicos, que son el manejo de residuos de cosecha, la rotación de cultivos y los movimientos mínimos del suelo, son 3 cosas que en cualquier campo de un agricultor, si hay voluntad de hacerlas, se van a hacer. Y se llama principios porque los principios no son una moda, no son una ocurrencia que tengamos, son principios que si los llevamos a cabo en nuestras parcelas, tiene que mejorar el suelo,
tenemos que secuestrar carbono, depositarlo en el suelo y tenemos que evitar la erosión de los suelos. Y la fertilidad del suelo tiene que aumentar. Y aquí puede ser también estos 3 principios como un examen para cada productor, para cada zona, qué tanto de ellos se están aplicando. En un estado, en un municipio donde no se manejen residuos de cosecha y se le regrese a la tierra parte de los nutrientes que quedan en los residuos, pues son tierras que siempre van a requerir de fertilizantes. Entonces, llevar a cabo estos 3 principios son cosas que se nos puede quedar como memoria de hacerlas y podemos cada quien en nuestra parcela ir empujando a hacer estos 3 principios. Y estos 3 principios van a impactar en los componentes del agroecosistema. Ahora en día está de moda la agroecología y la agroecología funciona con estos 3 principios. No hay agroecología que se haga si no le ponemos atención a estos 3 principios de agricultura de conservación. Y aquí, nada más como algo teórico, los componentes de un agroecosistema pues se compone de factores bióticos y abióticos, ¿no? En una parcela de un agricultor, pues él tiene su cultivo, a veces tiene ganado, allí en el campo están los insectos, tanto benéficos como plaga, están las hierbas, los que les llaman malezas, pero que aquí les vamos a llamar arbences, les vamos a sacar cierta ventaja. Y también está toda la flora, la biología que tiene el suelo, toda la vida que tiene el suelo. Afuera en el aire están las aves, hay mamíferos, hay reptiles. Entonces, en un agroecosistema conviven una cantidad de seres vivos y que nosotros tenemos que ir sanando, tenemos que ir cuidando todos esos componentes. Por otro lado, tenemos los factores abióticos, como el suelo, el aire, lo que les hablaba del secuestro del carbono, la contaminación que está en el aire. Yo creo que no hay mejor lugar para guardar esos contaminantes de nitrógeno, que son los más peligrosos, que se tengan que guardar en el suelo. Y la agricultura inicia todo en el suelo, ahí donde se deposita el agua, los nutrientes, y donde también, si no hay una eficiencia en el manejo de los nutrientes, pues se vuelven contaminantes para el agua, para los ríos, etc. Y todos estos componentes trabajan juntos. Miren, en esta fotografía que ven ustedes, un globo donde transporta gente. Nosotros nada más imaginamos que las cuerdas que sostienen entre el globo y la canasta donde va el pasajero, ahí hay cuerdas. Cada cuerda pudiera representar un componente del ecosistema. Pero vean cómo abrazan al globo arriba y donde se cruza cada cuerda es una interacción. Y a veces nosotros estamos viendo los efectos principales de la fertilidad, por ejemplo, pero no vemos que si esa fertilidad no tiene humedad, de nada sirve aplicar fertilizantes si no hubo humedad. Entonces el sistema está siendo poco eficiente. Tenemos que fijarnos en estas cuerdas que se cruzan y que en cada cruce depende también cómo se van a comportar los factores que estamos involucrando en el sistema de producción. Entonces no hay que descuidar las interacciones que tienen los factores principales. Para Morelos, con la plataforma que tenemos en Morelos, el CIMI llegó a tener 2 plataformas muy importantes. Una con nuestro amigo Alberto Trujillo, que le mandamos un saludo allá en el INIFAP, donde él la tuvo por algunos años y empezó a obtener muy buena información. Y la otra que está en el campo de CIMIT. Y lo que hemos logrado de la plataforma es obtener una serie de información que puede impactar para todos aquellos que quieran cambiar su manera de hacer agricultura. Y lo que les estoy poniendo ahí en la pantalla es un cronograma, es decir, en el tiempo, qué hacemos en las parcelas durante el año. Y si ponemos ahí desde enero hasta diciembre, en el año nos preocupamos por la siembra del cultivo. Y las siembras, hablando de agricultura de temporal en Morelos, empiezan desde junio hasta noviembre. En julio se siembra y se cosecha en octubre, finales de octubre y principios de noviembre. Durante ese periodo del tiempo hay lluvias
De hecho, donde estamos entre el Cepal Morelos, hasta 1000 milímetros de lluvia. Es una cantidad de agua enorme. Para los rendimientos que estamos teniendo muy bajos en el promedio nacional, que antes eran de 2.1, ahora ya incrementaron a 2.9, aún así siguen siendo bajos por la cantidad de agua que cae ahí. Pero también esa agua, si cae mucha agua, es peligrosa porque va a erosionar los suelos. Si no sabemos manejar los suelos, en lugar de ir mejorándolos, los vamos a ir empeorando, ¿no? Y ahí está lo que hace énfasis de la lluvia, y ahí es la época donde reproducimos un cultivo. Pero la agricultura la hemos visto por muchos años como que eso es lo que hay que invertirle a la agricultura en tiempo, de junio a octubre. Sin embargo, el ecosistema abarca en espacio y en tiempo todo el año. ¿Y qué están haciendo los productores el resto del tiempo cuando no tiene el cultivo? Cuando no tiene el cultivo se maneja de diferentes maneras, unos de una manera, otros de otra, pero nadie ha dicho hay estas alternativas de manejarlo correctamente, el descanso del terreno. Vamos a llamarle en la época cuando no esté el cultivo el descanso del terreno, y vamos a llamarle cuando está el cultivo la siembra y la cosecha. Hay poca investigación hecha. ¿Qué se puede hacer durante ese tiempo? Y muchos le llamamos el ciclo otoño-invierno. Y la propuesta que hemos obtenido, de acuerdo a la investigación que hemos hecho, es que las arbences, las hierbas que crecen durante la temporada de cuando no tenemos cultivo, son muy importantes para el agroecosistema. En algunas zonas no las quieren ver sobre la tierra, las queman, otros agricultores les meten la rastra y dicen, ¿para qué dejo vegetación en el campo si me van a producir semilla y esa semilla se me va a volver un problema para cuando vuelva a sembrar el cultivo? Se va a llenar de maleza, se va a llenar de hierba, voy a gastar más en herbicida, etcétera. Pero ¿será correcto esa perspectiva del agricultor? ¿La ha demostrado alguien que es así? ¿O qué pasa si lo realizamos? ¿Qué pasa si le sacamos jugo a las hierbitas que crecen durante el otoño-invierno, procurando nosotros tener limpio el cultivo de arbences durante el cultivo del maíz, que no se enhierve el maíz? Porque también si el maíz se enhierva por cada día que tenga lleno de hierbas, de malezas ese cultivo, por cada día se estima que se pierden 100 kilos de maíz por día. Entonces el agricultor, si quiere levantar una buena cosecha, al menos de que sea una asociación de cultivos de un sistema como el de Milpa, donde tienen calabaza, frijol y maíz a la vez, pues las arbences crecen muy poco porque no compiten con los 3 cultivos. Pero en otro sistema nos van a perjudicar el cultivo. Pero la propuesta que estamos haciendo aquí para todas esas escuelas agroecológicas que podemos tener es no nomás pensar en la agricultura cuando tenemos el cultivo, sino pensar hacer agricultura cuando no está el cultivo. Pero la pregunta sería, si la época de lluvias está cuando está el cultivo y cuando no hay cultivo, ¿con qué agua vamos a trabajar? Porque no hay lluvias. Y para eso viene la importancia de uno de los principios que tenemos, el dejar residuos sobre la superficie. Si nosotros manejamos el principio de los residuos sobre la superficie del terreno, las últimas lluvias que caen en el mes de octubre, donde San Pedro cierra la llave de repente y ya no hay más lluvias, pero el terreno logró absorber esa agua y esos residuos de cosecha quedan como un acolchado, como un plástico, protegiendo la evaporación de esa agua. Obviamente que esa agua va a producir vegetación. Si hasta en los desiertos más drásticos, cuando cae una lluvia muy leve, la flora de la zona crece, florece y produce, pues con más ganas si trabajamos el agua residual después de que ya cosechamos el cultivo del maíz, hablando de un sistema de temporal. Entonces estas son las ideas que el agricultor debe ir tomando para hacer agroecología, para agarrar componentes de la agroecología y incorporarlos a su sistema.
¿Y qué ventajas va a tener de tener arbences en el otoño-invierno aquí en Morelos? Bueno, en primer lugar, esa foto es muy ilustrativa porque cuando hay muchos residuos de cosecha, sale una cantidad de arbences que no es muy problemático. Y por lo general no son pastos, no son zacates. Con 14 años de experiencia en la plataforma, a más residuos, nos dominan un poquito más las arbences de hoja ancha y los zacates son más apagados con los residuos del maíz. Si esas arbences logran producir una flor en 3 meses o 2 meses, hay arbences muy plásticas que con 1 mes ya están produciendo flor, hay otras arbences que tardan 2 meses, hay otras que tardan 3 meses. Pero ¿cuál es la importancia? Pues tener alimento en la época de sequía para los insectos que hay en la zona, en las parcelas, en los alrededores, en el ecosistema. Son insectos que si alimentamos durante la sequía, no se van hacia los cultivos que se están cultivando, los que puedan tener riego, o las cargas de insectos no van a ser tan fuertes en los cultivos que tengan riego, porque vamos a tener un mejor balance agroecológico de los insectos. Pero también el producir flor va a alimentar a los polinizadores, a las abejas, a las avispas, a todos esos insectos enemigos de las plagas. Y eso nos va a tener un efecto dominó, que después de alimentarlos nosotros, hacemos el bien en el otoño-invierno, ese bien que hicimos manteniendo esa carga de insectos benéficos, nos va a redituar un beneficio cuando el cultivo venga en el mes de junio, en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre. Esos mismos insectos van a mantener el balance ecológico del sistema, cosa que no hacemos cuando barbechamos. Cuando barbechamos no alimentamos ni una avispa ni una abeja, porque no crecen plantas. El otro enfoque que hemos tenido es, bueno, si no queremos que las arbences produzcan flor para alimentar insectos en el otoño-invierno, pues sembramos un cultivo de cobertura que con los mismos residuos, con el mismo principio de que los residuos nos guarden la humedad, podamos sacar un cultivo que sea muy plástico, que sea resistente a la sequía y que me produzca una flor que alimente a toda la gama de insectos que hemos mencionado. Entonces, es muy interesante dedicarle tiempo al otoño-invierno. Ojalá que más agrónomos se incorporen a hacer más agronomía, más biólogos, a hacer más estudios en el otoño-invierno, en las zonas de temporal, cuando no tenemos lluvias. En esta siguiente transparencia o 2 fotos que tenemos, podemos ver que los residuos de maíz a mi izquierda apagan la cantidad de arbences, pero dejan crecer una cantidad de arbences limitada que pueda alimentar los insectos. A la derecha tenemos una combinación de suelos que se labran y no se les deja residuos. Vean cómo se descontrola la cantidad de malezas que nacen y mucho pasto. Entonces el agricultor pues ya preparó su suelo, ya rastreó, ya incorporó los residuos o no dejó residuos, y en cuanto empiecen las lluvias se viene el boom de las arbences, y es en la época donde le va a tocar sembrar el cultivo del maíz. Entonces dejar residuos, como pueden ver en la foto anterior, en la foto a la izquierda podemos ver que los residuos se degradan también, no son difíciles de manejar. Se puede sembrar sobre la misma cama sin labranza para no sacar bancos de semilla de abajo de la tierra y reciclarlos arriba, que germinen y se nos venga una carga de hierba muy grande. Podemos ver 2 principios que aplicados a la agricultura, que es el mínimo movimiento de suelo y dejar residuos, tenemos menos cantidades de arbences cuando nos toque sembrar el cultivo del maíz. Nos queda por ver el factor de rotación de cultivos. La rotación de cultivos también tiene resultados muy interesantes en la producción agrícola. Muchos agricultores lo hacen y saben que si yo siempre siembro el mismo cultivo, me va a traer problemas de usar más fertilizantes, de usar más foliares, voy a tener un grado de más plagas, las malezas, el manejo que le doy al sistema va a requerir más costos.
y me va a traer más problemas. Entonces, rotar cultivos es algo muy importante. Y la pregunta es, ¿cuántos cultivos tendríamos disponibles para cada zona agroecológica? ¿Cuáles se han probado y cuáles han funcionado? Y para esto regreso a la importancia de las plataformas experimentales. En las plataformas experimentales nosotros hemos probado desde girasol, cártamo, hemos probado también quinoa, hemos probado leguminosas, dolichos, hemos probado algunos frijoles como el caupi, otros cultivos de cobertura como son canavalia, como son mucunas, como son pues ahorita se me van, pero hemos probado una serie de cultivos que nos dan ciertos beneficios, nos apagan hierbas, nos controlan las arbences, la cantidad de herbicida hace que baje. Y por ejemplo, el girasol tiene algo muy importante. El girasol, una vez que crece, como lo pueden ver ahí, sombrea más que el mismo maíz y tiene un efecto alelopático para muchas hierbas o malezas o arbences y las apaga, principalmente los pastos, que los pastos son muy problemáticos para muchos agricultores. Rotando nuestros terrenos con girasol nos hace manejar las hierbas mucho más fácil. Entonces, esos tres principios todo mundo los puede aplicar, cualquier agricultor. Sin embargo, se exploran poco y les invito a que se acerquen donde están estas plataformas para que obtengan esa información. No nomás agricultores, sino agrónomos, técnicos, biólogos, gente interesada en qué resultados hemos obtenido en Morelos, para que no empiecen de cero en hacer todos estos cambios hacia lo agroecológico que vamos a estar llevando en el futuro, porque creo que en eso estamos de acuerdo todas las instituciones de investigación. Tenemos que mover toda la agricultura hacia una agricultura agroecológica, y los que se queden atrás pues se van a quedar atrás, pero Morelos tiene que avanzar en eso. Aquí tengo otro ejemplo de descansar un terreno sin cultivo de cobertura. Ahí parece como si fuera un cultivo de cobertura, pero ese es un arbense que se llama ojo de gallo. Para muchos puede ser una mala hierba. Inclusive el ojo de gallo es resistente a ciertos herbicidas, pero a otros herbicidas es muy susceptible, se maneja fácilmente. Pero la importancia de este campo que les quiero mostrar es que mientras en lugares donde los terrenos descansan barbechados o rastreados, los insectos se vienen a estos lugares donde son como oasis, son como un refugio y ahí se alimentan, ahí se reproducen, ahí se balancean ellos. Y también en esos lugares rompemos la resistencia a los insecticidas que tienen esos insectos. Porque es de cuenta que como se hicieron resistentes, también se puede revertir el proceso. Si empezamos a obtener generaciones de buenos insectos, inclusive hasta de insectos plagas ahí van a crecer sin la exposición a insecticidas y van a perder también cierta resistencia. Pero lo importante es que las abejas van a tener polen, las avispas y los apicultores de la zona. Muchos de ellos andan poniendo sus cajitas de sus apiarios en algún lugar del monte, en algún lugar donde ellos los cuidan, pero llegan las quemas de los montes y arrasan hasta con sus abejas. Pero ¿qué tal si hubiera, por ejemplo, una sinergia donde los agricultores que poseen 1 hectárea, 2 hectáreas o la cantidad de terreno X, en el otoño-invierno dejaran arbences o un cultivo de cobertura? Pues Morelos sería un productor importante de miel también. Entonces, estos tres principios también nos llevan a la idea de la agricultura regenerativa, ¿no? Donde ahora está de moda ese término de agricultura regenerativa. Y todo el mundo habla de eso, pero ejemplos claros de cómo usar el otoño-invierno y el primavera-verano, pues lo tenemos que llevar a la práctica y lo tenemos que llevar en las plataformas y de las plataformas a los módulos, y que los agricultores se atrevan a utilizar ese conocimiento en sus campos.
Esa es otra foto de unas arbences que cultivamos de la zona. Me las pasó el INIFAP. Esta es una leguminosa, que es una arbense que se da natural en la zona, pero produce una flor púrpura. Y esa flor púrpura también atrae a muchos insectos benéficos y apaga a otras hierbas que no me gustan. Entonces, la conclusión sería que las arbences son más benéficas, pero no en un sistema como lo tienen ahora los agricultores, que es de la labranza intensiva, que es sembrar un solo cultivo, etcétera. Las arbences van a ser más productivas en un sistema muy diferente al que estamos acostumbrados a hacer. Y la conclusión es que las volvemos benéficas cuando el sistema aplicamos principios de agricultura de conservación, como es manejar residuos de cosecha, rotar cultivos y mover lo menos posible el suelo. Por último, voy a compartir unas experiencias de 14, 15 años que hemos nosotros aprendido de la plataforma de investigación que tiene el CIMID en Tlalzapán, Morelos. Y se les hace esta pregunta al público y nos la hacemos todos. ¿Pueden las arbences sustituir un cultivo de cobertura o bien harán las arbences una función de rotación de cultivos? Con 14 años de investigación en la plataforma podemos decir que sí, porque tenemos tratamientos donde demuestran que, muchas gracias, que sí es posible que las arbences tampoco se nos vuelven difíciles de manejar, tampoco nos causan problemas en un exceso de malezas que dañan el cultivo, sino empiezan a participar dentro de la producción agrícola y empiezan a hacer beneficios. La respuesta ha sido sí. Y la segunda pregunta, ¿se puede minimizar o eliminar la aplicación de insecticidas para el control del gusano cogollero practicando la agricultura de conservación? Y la pregunta es sí. Tardamos 10 años, pero en el 11 año logramos eliminar cualquier aplicación de insecticida para controlar gusano cogollero. Porque esa es otra de las cosas. Los agricultores quieren o piensan que la agroecología va a funcionar de un año para otro. Nosotros tardamos 10 años en quitar las aplicaciones de insecticidas para gusano cogollero y para chupadores iniciales como son los trips, donde el maíz también sufre de eso. Pero pues bueno, esto se ha logrado con mucho esfuerzo, con mucha investigación, y le podemos decir a los académicos que nos ven, a los investigadores, que sí es posible eliminar, sin aplicar ni siquiera remedios naturales, chile o lo que sea para controlar el gusano cogollero, ni siquiera insecticidas de etiqueta verde ni nada. Pero si se llegara a dar el caso, mientras se va ajustando el sistema, a veces hay que hacer, vamos disminuyendo gradualmente. Si hay lugares donde se controlan con 3 aplicaciones, al transcurrir los años vas disminuyendo a 2, vas disminuyendo a 1 hasta que logras disminuir a 0. Otra pregunta sería, manejando las arbences en el otoño-invierno, como lo hemos mencionado, ¿aumentan los costos de producción? O, es decir, ¿no?, los costos de producción para controlar esas mismas arbences. Y la pregunta ha sido no hemos incrementado costos, al contrario, usando desbaradoras. Cuando produce flor, la dejamos que produzca la arbence flor, y si queremos regular la producción de semilla, pues antes de que madure la flor, la semilla, podemos desbarar. Y las arbences son muy plásticas, vuelven a florear, a tener otro ciclo de producción de alimento para los insectos de la zona. Entonces no te aumentan los costos tampoco, pero aquí es donde también entraría la ayuda de las agencias gubernamentales, municipales, estatales, donde tal vez a los agricultores también hay que dotarlos con una maquinaria diferente que ellos no tienen, como son las desbaradoras, ¿verdad? Por otro lado, otra pregunta, ¿el agua es más eficiente usando agricultura de conservación y su eficiencia aumenta o disminuye practicando agricultura de conservación?
Es decir, ¿qué suelo te absorbe más agua? ¿Un suelo que lo mueves mucho o un suelo que no lo mueves? ¿Un suelo donde le dejes residuos? ¿Un suelo donde recicles, estés cultivando diferentes tipos de cultivo? Y pues la pregunta ha sido contundentemente manejando residuos, rotando cultivos y labrando lo menos posible la tierra. El agua ya no escurre, ya se queda en la misma parcela del agricultor, evitando la erosión del terreno y guardando la humedad y siendo más beneficioso para el sistema. Y por último, practicando ACE con respecto a la labranza tradicional, ¿es más costoso o hay ahorro en los costos? Pues hemos ahorrado desde 15% hasta 30% de costos de producción, lo cual pues debe de ser muy vistoso para el agricultor porque invertiría menos y estaría levantando mejores productos y aumentando la producción, principalmente en épocas de sequía, cuando recuerdo, volviendo aquí tenía una foto donde ahí en esa foto, miren, donde está el maíz, la fecha es 2023. A los morelenses o agricultores que recuerden la fecha 23, fue la fecha más seca en 20 años que he estado yo aquí en Morelos, en mi tierra que me ha adoptado. Y pueden ver que ahí había residuos de una leguminosa en el cultivo, y ese cultivo rotando por 14 años, haciendo prácticas de agricultura de conservación por 14 años, logró producir 2 toneladas, cuando en los tratamientos de labranza mínima y labranza tradicional levantamos 0 rendimiento o 100 kilos de maíz. 19 veces más producción manejando un sistema sin mover los suelos y dejando residuos, pero en 14 años de investigación logramos las 2 toneladas. Ahí nos ayudó ese día, recuerdo, para la cosecha de ese cultivo, fueron nuestros amigos, el maestro Arismendi, el ingeniero Santos y todos los colegas de la CETER, de la CARPA, ahí estuvieron, y ellos fueron testigos presencial de la cosecha de ese maíz. Fue el único tratamiento que cosechamos en el 2023. Pues con esto les agradezco su atención. Estamos contentos de estar aquí. Reiteramos nuestro agradecimiento de habernos invitado y el CIMI les da las gracias. Y pues si nos pasamos a las preguntas, con todo gusto. Oli, si tienes algo que comentar antes. Bueno, les agradecemos que hagan sus preguntas por el chat y ahí se les responderán. Bueno, muchas gracias, ingeniero Óscar, por su participación y por compartir con todos nosotros su experiencia. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la maestra Margarita Galeana, les agradecemos su participación a este seminario y a su vez los invitamos a participar en el próximo seminario, el cual será el día miércoles 30 de abril, y el tema es la importancia del manejo del rastrojo como un mejorador de las propiedades del suelo y aumentar la materia orgánica. Pues muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias.